Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de la Unión Europea y la profecía de Daniel. La Unión Europea y la profecía de Daniel. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y tan pertinente. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Vamos a discutir este tema, la Unión Europea y la profecía de Daniel, y buscamos Daniel y vamos a leer dos porciones un poco extensas, pero muy importantes para la discusión de nuestro tema. Daniel primero, Daniel 2, capítulo 2, versículos 1 al 12, y posteriormente vamos a los versículos del 25 al 45. Dice así la palabra de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Continuando en el versículo 25, leemos: Entonces Arioc llegó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. En esta noche y posiblemente el próximo sábado vamos a estar discutiendo la profecía de Daniel a la luz de la Unión Europea. Nos interesa, a la luz de los textos bíblicos y de la correcta interpretación de los textos, hacer un acercamiento correcto de los mismos y que podamos iluminar al pueblo que nos escucha y también en cierta medida acabar ciertas histerias que oímos sobre el fin del mundo y relacionados con la profecía de Daniel. Al mismo tiempo vamos a señalar algunos errores, algunos de ellos de la teología liberal que se ha introducido en forma sutil en varios comentarios, en varias Biblias comentadas, y señalar también algunas interpretaciones que no hacen justicia correcta a lo que presenta Daniel. En ese sentido, nosotros nos vamos a acercar al texto número 1, viendo cómo Daniel interpreta el sueño de la estatua y cómo vemos el cumplimiento en la sucesión de esos reinos según la Biblia lo determina. Anteriormente habíamos tenido un programa sobre estos temas, pero quiero que entendamos que nos vamos, básicamente lo que buscamos es ver qué papel juega la Unión Europea en el cumplimiento profético y lo que dice Daniel en los últimos versículos que leyó la hermana Diana, de que en los días de esos reyes Dios levantaría un reino que no tendría fin. Si comenzamos con la interpretación, dejando, ¿verdad?, la problemática que ocurre entre el rey Nabucodonosor y los sabios que habían en su corte, que él ya sabía que muchos de ellos eran un grupo de petulantes que no sabían ni la hora que es.
vemos cómo Dios toma el control de la corte de Nabucodonosor por medio del profeta Daniel. Y le recuerda al rey, si vamos a aceptar las palabras del rey, que él había olvidado el sueño, ¿en qué consistió ese sueño? Era una estatua la cual su cabeza era de oro, los pechos y los brazos eran de plata, los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro. Los pies eran de barro y hierro mezclado. La primer reino, la cabeza de oro, el mismo Daniel lo interpreta y no hay que entrar en mucha discusión, oye hermano. No hay que darle vuelta. No hay que darle mucha vuelta. Ese reino era Babilonia, representado en la persona de Nabucodonosor. Por lo tanto, ahí no hay que dar mucha vuelta. Pero los problemas comienzan con el segundo reino. ¿Y en qué consisten estos problemas? Yo quiero que usted me escuche en esta noche y recuerde, en ese sentido, ¿en qué consiste el problema? Bueno, si Daniel, el libro de Daniel, escúcheme, es un documento fidedigno de los años 600 y pico antes de Cristo, como nos dicen los intérpretes bíblicos, ¿verdad? La fecha del libro está ubicada alrededor de los años 600 y pico antes de Cristo. Algunos hablan más bien del año 500 y pico. El siglo VI, para ser exacto. 536 sería la fecha más exacta. 530, el siglo VI antes de Cristo. Por lo tanto, si el libro de Daniel responde a esa época, estamos frente a una profecía de cumplimiento exacto, lo cual nos muestra dos aspectos. Número uno, que existía la profecía de cumplimiento exacto durante la existencia del pueblo de Israel como pueblo del pacto. Dios levantaba profetas y veían el futuro. Y por lo tanto, para usted ver el futuro en la exactitud como Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor, solamente eso podía ocurrir porque Dios, que controla el futuro, intervención divina. Exacto, lo revelaba. Muy bien, lo revelaba. Y eso crea un problema a los liberales. ¿Por qué le crea un problema a la teología liberal y a los enemigos de la Biblia? Porque si eso es así, significa, y vamos al segundo aspecto, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios. Y que por lo tanto, si la Biblia es la palabra de Dios, la misma tiene que ser obedecida. Y que hay un Dios que interviene en los asuntos de los hombres. Pero a la teología liberal no le gusta eso. A los enemigos de la Biblia no les gusta ver que la escritura sea tan exacta, tan veraz. Y por lo tanto, el segundo reino que se representa por los dos brazos y el pecho de plata, definitivamente es el reino medo-persa. Y en el libro de Daniel nunca se separa los medos de los persas. Siempre se habla del reino de los medos y los persas. Por eso hay dos brazos, los dos brazos, el reino de Media y el reino de Persia. ¿Y por qué de plata? Porque tenía menos poder que el reino de Nabucodonosor. El tercer reino, que representa las piernas, los muslos de bronce, es el reino de Grecia, y el último reino representado
así como imperio fuerte. Por el hierro. Exacto, por el hierro, las piernas de hierro, que es Roma. Ahora, el liberal no puede tolerar eso. Y por lo tanto niega que el libro de Daniel haya sido escrito por un profeta judío del siglo VI, e insiste que es un documento del siglo II, escrito bajo el dominio de los macabeos, y que por lo tanto no está hablando de profecía, aunque el libro dice que es profecía. O sea, está diciendo que el documento es mentiroso, el documento no es fidedigno en el sentido de que hay una revelación. Y entonces la estatua la dividen de la siguiente forma: la cabeza Babilonia, porque ahí no pueden hacer más nada, pero el reino de Media y de Persia, que nunca Daniel lo separa, ellos lo separan. Y dicen que la segunda es el reino de Media, el tercero es Persia y el último es Roma. Lo cual no tiene un respaldo histórico y al mismo tiempo violenta lo que establece Daniel. ¿Y no dejaron a Grecia afuera? No, porque recuerda que el último reino es Grecia. Ah, pensé que habías dicho Roma. No, Grecia sería el último reino según la visión de Entonces dejan a Roma afuera. ¿Por qué? Porque si incluyen a Roma, entonces como quiera, aunque haya sido en el siglo II, hablaría adelantado, sería profético. A lo que nosotros nos sorprende es lo siguiente, hermano. Aparte que esto es una interpretación, lo que acabo de citar, es una interpretación liberal, enemiga de la escritura y de la profecía. Lo que nos ha sorprendido es que la Biblia de estudio, que se publicó hace 2 años, si no me equivoco, del editorial Mundo Hispano, recoge la interpretación liberal de Daniel en sus comentarios. Y en un editorial conservador trata de vendernos la interpretación liberal de Daniel como la interpretación más... trata de ponerla en el mismo barco. Como la interpretación fidedigna. Sí, no, pero también lo que me sorprende es que trata de poner la interpretación liberal de Daniel como si fuera una alternativa interpretativa conservadora, cuando no lo es. Es una interpretación liberal. Ajena al texto, enemiga de la Biblia. Exacto, por completo. Y está en el comentario de la Biblia Mundo Hispano. Lamentablemente. Ya, por lo tanto, lo primero que tenemos que descartar a la luz de la Escritura es la interpretación liberal del libro de Daniel, que niega la eficacia del libro de Daniel, que niega la profecía, que niega la revelación de Dios, que presenta el libro de Daniel como un libro más bien propagandístico dentro del proceso de los macabeos en el siglo II, y por lo tanto lacera la fe que tenemos que tener en el texto bíblico que Cristo estableció, hablando también del profeta Daniel. Si descartamos la interpretación liberal enemiga de la Escritura y recogemos la interpretación histórica del libro de Daniel, vemos que Dios en su profecía es exacto con los reinos. Cuando Babilonia cae, surge el reino de Medo-Persia, ¿verdad? Y con la caída del reino de Medo-Persia surge el imperio griego, con Alejandro Magno, ¿verdad? Y cuando cae el reino de Alejandro Magno se divide en 4: Tracia, Macedonia, Siria y Egipto, como dice la profecía de Daniel. Y surge el imperio romano, que como muy bien me comentó ahorita el hermano Andrés, es la gran bestia que aparece, una bestia terrible, en el capítulo 7 de Daniel.
Ahora, a nosotros nos interesa principalmente en esta noche el reino mezclado de hierro y barro. ¿Y cuál es su cumplimiento en la historia profética? ¿Y qué papel juega la Unión Europea en el cumplimiento de esa profecía? Y aquí sí que vamos a entrar y profundizar. Si usted está anotando o está escuchando, lo importante es que usted tenga un bosquejo mental, si no está copiando, sabiendo que aceptamos el libro de Daniel como un libro profético, histórico, y que ya sabemos que los primeros 4 reinos hasta Roma reciben su cumplimiento según como Dios lo reveló a Nabucodonosor e interpretado por el profeta Daniel. Pero posteriormente del reino del Imperio Romano, la profecía de Daniel nos habla, y quiero que vayamos todos al capítulo 2 de Daniel nuevamente a los textos en esta noche. Dice lo siguiente, el versículo 40, mire cómo dice el versículo 40, y el 4.º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Por lo tanto, después de la caída, escuche bien, después de la caída del Imperio Romano, va a surgir un reino, escuche bien, que tendrá la fuerza del Imperio Romano, pero al mismo tiempo va a ser débil. O sea, ese reino sigue al Imperio Romano. El que sigue cuando el Imperio Romano cae. ¿Oyó? Se van uniendo las fuerzas para que por fin surja un reino que no tiene la fortaleza del Imperio Romano. Eso es lo que dice la profecía, ¿verdad? Y dice el versículo 44, escuche bien, y en los días de estos reyes, o sea, de los reyes que se unen con alianzas humanas, que tienen la fuerza del Imperio Romano, pero al mismo tiempo son débiles, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurrirá esto? Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que ver la historia primero para así interpretar correctamente a Daniel. Y no caer en histerias como las que yo oigo, que empezaron con el mercado común europeo, no sé cuántos se acuerdan del mercado común europeo, y después siguieron con el euro, y siguieron con la Unión Europea que hay ahora, anunciando fines del mundo, sin ver la historia y ver en qué forma uno de estos reinos va a agotar la profecía. ¿Oyó, hermano? Solamente cuando la profecía esté totalmente cumplida y agotada es que el reino de Dios vendrá al planeta Tierra. Llámanos. Vamos a pasar a la sección de la pregunta bíblica con el hermano Andrés Martínez. Tenemos una pregunta aquí del hermano Héctor Plaza de Ponce. Un saludo al hermano Héctor Plaza. Y él nos pregunta, ¿quién le avisó a Noé del diluvio, Dios o un ángel? Muy bien, hay 3 versos
que voy a elegir de toda la cantidad de versos que lo dice, porque todo el capítulo 6 y 7 nos dice quién fue. De Génesis. De Génesis. Dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y el verso 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios fue el que le avisó, o le dijo. Muy bien, muy bien. Siguiendo con la profecía de Daniel, y ahora nos enfocamos en los pies de barro y hierro. Esos pies de barro y hierro nos hablan del periodo después de la caída del Imperio Romano. Ahora, ya el Imperio Romano, que se estableció por lo menos el Imperio Romano occidental, estuvo por 600 años, empezó a mostrar debilidades ya para el siglo III y el siglo IV. Una de las razones por la cual Constantino abraza el cristianismo es que está buscando la unificación nuevamente del reino. Él ve el avance increíble del cristianismo, él ve la fortaleza moral del cristianismo, y como buen político, aparte de, ¿verdad?, de los aspectos de la soberanía de Dios y el decreto, abraza el cristianismo para tratar de fortalecer el Imperio Romano ante el avance, ¿verdad?, de los cuerpos bárbaros, de las tropas bárbaras, como ellos llamaban, ¿verdad?, porque los romanos llamaban bárbaro a todo aquel que no fuera romano, ¿verdad? Pero lamentablemente el Imperio Romano sigue debilitándose totalmente y cae en el siglo V. Estoy hablando del Imperio Romano occidental, porque Bizancio, que era el Imperio Romano oriental, siguió existiendo, pero no tampoco con la fortaleza como era el imperio. Y ya usted está viendo ahí el cumplimiento de la profecía de Daniel. ¿Y qué vamos observando, verdad? Y quiero que me vaya escuchando, hermano. Nosotros vamos a seguir este programa la semana que viene. Después de la caída del Imperio Romano occidental, ¿verdad?, está el Imperio de Bizancio, que domina en el área de los Balcanes, Turquía y el Mediterráneo oriental. Ese duró hasta el siglo XV, pero muy debilitado. Como dice la profecía, ya no tenía la fortaleza que tiene el Imperio Romano unificado. Del 481 al 751 estaba el Reino Franco. Ese Reino Franco incluía Galia, dividido en Austrasia, Neustrasia y Aquitania. O sea, parte de de Europa, totalmente debilitado. Entonces, usted ve el cumplimiento de la profecía de Daniel ahí, pero no el agotamiento de la profecía. ¿Y cómo sabemos que no hay el agotamiento de la profecía? Porque la Biblia dice que en los días de estos reyes, Dios le iba a levantar un reino que iba a desmenuzar a todos, a la herencia de todos los 4 imperios y la mezcla que estaba existiendo. Por lo tanto, aunque se cumplía la profecía de Daniel, no se agotaba la profecía. Por ejemplo, para el año 962 surge el Sacro Imperio Romano Germánico. En el 751 surgió el Imperio Carloningio. Y en el Sacro Imperio Romano Germánico, con Carlomagno, que es lo que se conoce para los alemanes, ese es el primer Reich, hermano. Lo que se conoce como el primer Reich en relación a Alemania. ¿Y usted sabe lo que incluía el Sacro Imperio Romano Germánico?
que duró se intentó durar, ¿verdad?, del 962 en adelante, incluía Alemania, Austria, República Checa y parte del norte de Italia. También estaba Inglaterra con su reino. Usted ve que cómo están divididos y solamente hay una alianza humana, como dice la profecía de Daniel. Pero Cristo no viene. Y uno dice, pero no se está cumpliendo la profecía de Daniel. Y no era en estos días. Hermanos, porque no agota la profecía. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Surge también el reino normando en Sicilia. Surge el imperio de Portugal. Surge también el imperio otomano, que cubre la península balcánica y Turquía. Surge el imperio español. Surge, y esto es bien importante, porque es nuevamente un intento de levantar el imperio romano, el imperio de Carlos V. Oiga, y el imperio de Carlos V incluye España, Borgoña, Flandes, Alemania y Austria. Mire qué cosa. Pero es un reino que aunque tiene una fortaleza, es débil, porque tiene alianzas humanas, hermanos. Y nuevamente vemos el cumplimiento de la profecía de Daniel, pero no se agota la profecía. Por eso en el reino de Carlos V no viene Cristo. Aunque usted lo viera cumpliendo ante sus ojos. Y algunos podrían decir, porque posteriormente surge la reforma, ahora viene Cristo. No vino Cristo, porque la profecía no se agota. Así que no tenía un cumplimiento cabal y final. Exacto. Sino que tenía una extensión. Y lo que podría detener o concluir sería el reino de Cristo. Pero entonces, y nosotros vamos a seguir la semana que viene, porque hay mucho que discutir aquí, pero lo que queremos que usted vea, que aunque usted viera y usted entendiera, y los habitantes de estos siglos vieran y entendieran que era el cumplimiento de la profecía de Daniel, y algunos pensaran en sus pensamientos milenaristas de desesperación, que Cristo se supone que vendrían en sus días, no vino. Porque ellos no podían ver más allá, hermano, y no podían ver que la profecía no se agotaba. Sí, tenía una extensión todavía por abarcar. Claro, pero que ellos no la podían ver. No la podían ver, sí. Obviamente. No la podían ver. Y por eso yo quiero que usted me acompañe desde la semana que viene a llevar esto hasta la Unión Europea. Pero le voy a adelantar algo. ¿Cómo nosotros sabemos que la Unión Europea agota la profecía? Esa es la pregunta que usted tiene que tener en la cabeza. Ese es el peligro de estar anunciando y señalando por ahí histerias, como que la Unión Europea fuera lo último que va a venir. Eso cualquiera lo pudo haber pensado de Carlos V o de Carlos Magno o todos esos reinitos que yo acabo de mencionar aquí. Podrían haber pensado lo mismo porque era cumplimiento profético de Daniel. Eso es lo que vamos a ver, hermano. Eso es lo que queremos ver. Sí, que no aprendemos con la historia. Exacto. A cada aparente cumplimiento o suceso que se parece, pues empezamos entonces a profetizar de manera histérica que Cristo ya viene y que está a las puertas, cuando no era el mercado común europeo, era la guerra de los 7 días de allá, o los 6 días, o el misma Segunda Guerra Mundial, o el cumplimiento de Israel como nación, y a todas ellas le añadimos como que Cristo ya está, pero nunca. Pero no está. Sí, nunca se cumple lo que ellos dicen porque no están correctos en su interpretación. Por eso. Perdón, pero me llama la atención el hecho de que cuando Daniel habla de los reinos en la estatua
Está hablando de reinos que fueron imperios, pero imperios para el mundo que se conocía, imperios internacionales, o sea, imperios que abarcaban todo. Una gran extensión de terreno. Y estos reinitos... Exacto, por eso es que Daniel, la profecía dice que eran reinos mezclados. Con uniones humanas, ¿verdad? Porque hierro y barro no se funden. Oiga, nosotros vamos a seguir la semana que viene, ya el tiempo nos está traicionando, pero tengo dos preguntas aquí que quiero contestar rapidito antes de pasar. El hermano Ramón Colón, que pregunta si el diluvio fue total o parcial. Como no tengo tiempo de argumentar, por lo menos lo voy a decir. El diluvio fue total, hermano. Por lo menos le puedo adelantar lo siguiente. Si el diluvio hubiera sido parcial, hay dos problemas con eso. Número uno, ¿para qué traer los animales? Lo que tiene que sacar los animales del área. Y no tienen que y mandar a Noé a otra área. Y no tiene que traer los animales a un arca. Secar un área donde los animales. Claro. Y el otro problema que tenemos era ese, que también usted podía sacar a Noé del lugar. Pero otro problema es que ha habido diluvios en otros sitios que la gente se ha ahogado. Entonces lo que dijo Dios, que no iba a ahogar al mundo, pues mire, pero ha habido unos sitios que se ha arrasado a la gente con mucha lluvia. Y tengo una pregunta, hermana Álida Gómez de Carolina. ¿El Señor permite que nosotros pasemos dificultades? Sí, hermana. Pruebas, dificultades para que nuestra fe se aquilate. Amigo y amiga que me escuchan, muchísimas gracias. En esta hora le pido al Señor que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti. Dios te bendiga ricamente. Pues revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del 25. Dice así la palabra de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron:
No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Continuando en el versículo 25, leemos: Entonces Arioc llegó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el soberano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de la Unión Europea y la profecía de Daniel. La Unión Europea y la profecía de Daniel. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y tan pertinente. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Vamos a discutir este tema, la Unión Europea y la profecía de Daniel, y buscamos Daniel y vamos a leer dos porciones un poco extensas, pero muy importantes para la discusión de nuestro tema. Daniel primero, Daniel 2, capítulo 2, versículos 1 al 12, y posteriormente vamos a los versículos del 25 al 40.